Cierre sus ojos tantito. Dígale, Padre, tú eres fiel, tú eres el único digno de alabanza, de gloria. Señor, yo quiero que hoy tú traigas tu sabiduría, traigas tu entendimiento a mi corazón. Señor, sé que tú vienes pronto, pero Señor, yo quiero saber qué es lo que tú, Señor, necesitas que yo haga antes de que tú vengas, Padre. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Enséñame, Padre. Guíame, dame lo que hoy tú quieres darme, Señor, y que sea algo que en mi corazón, en mi pensamiento, siempre sepa que tú estás buscando mi vida, buscando no solamente mi tiempo, Señor, sino buscando el que yo te ame y te adore, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Tuvimos una velada de oración este viernes pasado. Llegamos desde las 10 de la noche. Habíamos alrededor de unas 60 personas. Y pues gracias a Dios terminamos a las 5 de la mañana. No todas las 60 personas, pero créame que fue de mucha bendición. Y pues los que duramos hasta las 5 de la mañana, créame que fue algo que Dios empezó a hablar, estuvo dando palabras y yo sé que Dios habló al corazón de algunos, así es que creo que fue algo muy poderoso lo que vivimos y siento que va a ser algo que queremos seguir haciendo, porque Dios está hablando, Dios está revelando a cada uno de nosotros. Amén. Bien, quiero que me acompañe, por favor, a Santiago. Vamos a leer primero Marcos, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Marcos, capítulo 4, del 26 al 29. Y esta palabra creo que va a traer alguna claridad en nosotros, que en muchas ocasiones escuchamos que el Señor viene pronto. ¿Y cuántos sabemos que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto? Pero Él no viene en un pesebre, no viene en un lugar donde, como la primera venida que Jesús, donde fueron los pastores los que lo recibieron, donde hubo un momento donde ahora lo celebramos como cada 25, 24 en la noche. Ya no va a ser así. Ahora Jesús viene como rey. Amén. Viene entre las nubes, dice la palabra, y Él viene por los suyos. Amén. Ahora, esta parábola de que Jesús me enseña es algo que debemos de comprender para cómo es saber que Jesús viene y viene pronto. Acompáñame ahí en Marcos 4:26, dice la palabra, y lo tiene en la pantalla. Decía además, ¿qué decía? Léalo conmigo. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa, ¿qué? Semilla en la tierra. ¿Qué más dice el verso 27? Duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla, ¿qué dice? Brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Verso 29. Y cuando el fruto está ¿qué? Cuando el fruto está ¿qué? Maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí me está hablando un tiempo muy bueno que nosotros debemos de comprender. Por aquí hay gente que luego nos reunimos y al final preparan unos elotitos en leña, lo ponen en una vasija así, de esas tamaleras grandes, y ya que están cocidos a los 2 horas más o menos, 2 horas y qué, por ahí más o menos, los prepara uno con mayonesa, quesito, chile, limón. ¿Te antoja, verdad? Y la verdad es de que uno ve el maíz, el fruto, de esa manera, y
es algo que a mí me viene a la mente. ¿Cuándo sabe el que cosecha, cuándo sabe que ese elote, que ese fruto del maíz ya está listo? Yo no creo que usted y yo entendamos si podamos cosechar cuando todavía el fruto no está listo. Imagínense que los elotes salgan con un granito así, chiquito, y vamos así, córtalo y así no lo comemos. ¿Amén? No. Ay de mí, ¿verdad? Yo no creo que sea así. Yo creo que el fruto tiene que estar ¿cómo? El fruto tiene que estar ¿cómo? Maduro. Porque si no, ni lo vende. Ahí se queda. Si uno dice, oye, pues así está todo el elote, ni te lo compran. Y aquí me está diciendo que el que siembra tiene en mente algo. ¿Qué tiene en mente? Cosechar. ¿Pero qué tiene que cosechar? ¿Un qué? Un buen fruto. ¿Un fruto qué? Maduro. Bueno, dice la palabra que el reino de los cielos así es. Dice la palabra que Jesús viene y habrá una cosecha cuando Él venga. Entonces, ¿cuándo va a venir? Cuando haya madurez en muchos de nosotros. Ahora sí, dígame, ¿cuándo haya qué? Madurez. Entonces, yo creo que es importante que veamos esta escritura. ¿Cuándo es cuando Jesús va a venir? Muchos dicen, es que ya se están dando las señales, es que ya viene, es que hay guerras y rumores de guerras, es que esto y que lo otro, sí, pero muchos de nosotros vemos el tiempo cuando Jesús va a venir. Y estamos creyendo que el tiempo es tal fecha y decimos tal año y pareciera ser que es algo que uno empieza a decir, bueno, es que es el tiempo y ya es el tiempo y cuándo viene Jesús y cuándo viene Jesús. Yo creo que la venida de Jesús es cuando la cosecha va a estar lista. ¿Cuándo va a estar lista? Cuando el fruto está ¿qué? Maduro. Ahora, lo volvemos a leer. Bueno, vamos a leer desde el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, se duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él ¿qué? Sepa cómo. Aquí me gusta la tradición de otra versión que es la Biblia en mensaje, y me gusta mucho porque realmente él dice, realmente la tierra hace su labor. La tierra sabe qué hacer. Es impresionante ver cómo pongo una semilla de durazno y la tierra sabe que sobre esa semilla tiene que poner los ingredientes necesarios para que nazca un durazno. Si pone una semilla por más pequeña que sea, que es la de mostaza, dice la palabra que va a haber un fruto para que salga más semilla de mostaza. Y así sucesivamente. Quiere decir que la tierra sabe lo que tiene que hacer. Dice que el hombre no se da cuenta la forma en la que va a haber esa madurez, pero Jesús sí se da cuenta cuando en la vida de una persona hay madurez. ¿Está hasta aquí? ¿Está usted conmigo? Ahora, acompáñenme por favor a otra escritura que viene en Santiago, ahora sí, capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, verso 7. La palabra de Dios dice, si lo tiene, ahí está enfrente. ¿Qué dice? Por tanto, hermanos, ¿qué? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera ¿qué? El precioso fruto de la tierra. ¿Qué más? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 8. Dice la palabra, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Entonces, dice la palabra que Jesús viene. Y dice la palabra que aquí usted y yo, en todo momento, Él está checando mi crecimiento.
Él está revisando el crecimiento de cada uno de nosotros, porque Él no va a cortar un fruto inmaduro, porque Él quiere que usted lleguemos a una madurez donde Él, como un labrador, cosecha. Y no va a decir, ya está la cosecha, está a medias, así tráetela. No, hay un momento que Él está esperando en nuestras vidas. Hay un momento que Él quiere que nosotros maduremos. Yo me pongo a pensar en cómo Jesús, cuando dice la palabra que Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, Jesús empieza a platicar y Jesús empieza a decir que Él tenía que morir. Y Él les dice, voy a morir. Y Él les dice, voy a estar siendo lastimado, herido, me van a golpear, se van a burlar de mí, me van a cachetear. Y les empieza a decir cosas así. Y de repente sale un valiente y dice, no, Señor, yo contigo hasta la muerte, que venga el que venga y aquí le damos chicharrón. Como el chiste de la gallina, ¿verdad? ¿Sí sabía ese? Era un granjero que tenía una gallina, un cochino y varios patos. Y pues la señora de repente sabía lo que tenía que comer. Y le dijo una vez para esto, la gallina escucha, ¿verdad? Andaba ahí la gallina. Y el Señor le dice, ¿qué vas a querer de comer hoy? ¿Qué animal quieres que te mate? Y le dijo la esposa, dale chicharrón a la gallina. Y la gallina se fue corriendo diciéndole al cochino, te van a matar, dijo. Porque creía que le iban a dar chicharrón a la gallina de comer. El punto para mí es que cuando nosotros entendemos que la palabra me dice que Jesús viene, Él quiere que nosotros tengamos una madurez, que nosotros comprendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, y nosotros necesitamos a fuerza nosotros saber qué Dios quiere de mí. Cuando nosotros no estamos viendo las maravillas de Dios en nuestra vida, entonces a mí me preocupa. Dice Pedro, contigo hasta la muerte. Yo, Señor, voy a estar contigo y no importa lo que pase hasta el final, yo siempre voy a estar contigo. Están en el Getsemaní, está Jesús orando, se lleva a todos a orar, lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, y Jesús se aparta todavía más para allá. Al tiempo que está orando, Él regresa y los encuentra dormidos. Y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Dice, orad, dice, para que no caigáis en tentación. Y Él se vuelve a retirar, vuelve a orar, regresa y los vuelve a encontrar dormidos y les vuelve a decir, oren conmigo. Imagínate cuando ellos estaban dormidos y ven a Jesús que los despierta. Pedro estaba confiando en decir, Señor, no te preocupes, yo aquí tengo una espada. Y Jesús se vuelve a ir, regresa y la tercera vez les dice, ya ahora sí duérmanse. ¿Por qué? Porque ya viene la hora. Pedro, confiado en sí mismo, dijo, ya viene la hora, no se preocupe, aquí estamos, Señor Jesús, para lo que se ofrezca. Y en eso vienen todos, antorchas, toda una comisión, viene Judas enfrente y Pedro ya no estuvo allí con la espada, ¿verdad? Dice que sacó la espada y cortó la oreja al hijo del sumo sacerdote. Jesús le dijo, no, así no es. Jesús le dijo, no sabes que si yo le pido al Padre una legión de ángeles, todos van a venir y 12 legiones y nosotros vamos a ser salvos. Y entonces así todos los discípulos se fueron, nomás agarraron a Jesús, se fueron y Pedro ahí va. Y Pedro ahí va atrás de él. Llega hasta donde está Jesús y lo está viendo. Y allí está viendo. Y está viendo lo que están haciendo con él. Y está viendo que lo están insultando. Y está viendo que muchas cosas está así. Viendo lo que están haciendo Jesús. Y él no hace nada. Al contrario, se acercan y le dice a alguien, oye, ¿tú andabas con ellos? No, estás loca, no, yo no soy. A la siguiente, ¿tú estabas con ellos? No, yo no era. Y luego al último, tú eras el que, no, yo no conozco a este hombre. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Diría yo,
qué maduro estaba Pedro, ¿no? Ahora viene Jesús otra vez. ¿Y qué dice Jesús? Voy a venir, pero va a haber problemas en la tierra. ¿Quién va a estar maduro? ¿Quién va a tener la madurez para saber que aun cuando Jesús resucita, Pedro se da cuenta, Pedro ve a Jesús, realmente se queda maravillado, no lo podía creer, sigue viendo milagros, recibe al Espíritu Santo cuando ve a Jesús subir al cielo, y después que viene una persecución muy grande en contra de los cristianos, a Pedro le dijeron, te vamos a matar. Y él dijo, me apunto, te vamos a crucificar. Y dijo, no más de cabeza, porque yo no puedo morir como mi Señor. Y así lo crucificaron de cabeza. Ahora sí estaba maduro. Ahora sí había madurez. Ahora sí Pedro tenía esa madurez. Habrá momentos, situaciones difíciles en el mundo y que si ahorita viene Jesús, todos decimos, no, yo no. ¿Sí? Todos queremos que venga Jesús, pero mientras no lo veamos, vamos a ver que dice la palabra lo que va a estar sucediendo. Y para nosotros tenemos, dice la Escritura, tenemos que tener una madurez. Repite conmigo, madurez. Hay que ser maduros. ¿Hecho? ¿Hay que ser qué? Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, verso 26. ¿Está aquí? Voltee con el que está al lado y dígale, no te duermas. Aquí yo creo que nosotros, bueno, alguien me dijo que en alguna ocasión que le dije, dile que no te duermas, alguien me dijo, pastor, pues dígale usted lo durmió, dijo. Dice el versículo 26, dice la palabra que hay una manera, bueno, antes de leer Efesios 5:26, acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 1. Mateo 24, verso 1. Vamos a leer algunas de las cosas que van a suceder antes que Jesús venga. Mateo capítulo 24, del 1 al... Vamos a leer bastantitos versículos, así es que váyame siguiendo si lo tiene en la Biblia y espero que los de producción lo vayan poniendo conforme lo vayamos leyendo. Mateo capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta parte ya se cumplió. Esta parte de la escritura de 24, 1 y 2 ya se cumplió. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús ve los edificios tan grandes, le dijeron los discípulos, mira, y dice la palabra que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y esta parte ya se cumplió. ¿Cuándo? 70 años después de que sucedió esto. 70 años después, Roma invade allí Jerusalén y destruyen todo. Y todo Jerusalén queda desolada. Los cristianos fueron esparcidos, los buscaban para matarlo. Pablo era uno de ellos, lo estaba buscando para matar cristianos, para llevarlos y llevarlos hasta el concilio. Y aún cuando estaba Esteban, Pablo estaba allí que lo estaban apedreando. Este tiempo fue 70 años después de que Jesús dijo esto. La iglesia sufrió una persecución impresionante. Muchos creían que ya iba a volver a venir Jesús. No, todavía faltaba mucho. Todavía nosotros lo estamos esperando. Y todavía dice aquí la palabra, el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué? Os engañe. ¿Sí me va siguiendo? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué?
Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Ya hubo alguna mundial, ¿verdad? Hambres, terremotos en diferentes lugares, aquí no, en el nombre de Jesús. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del amor, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Y será predicado, fíjese bien, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A mí me impresiona saber que, por decir, hay 3 países, uno de ellos es China, con la mayor parte de la población que no quieren el evangelio. Y hay 2 países más que tampoco quieren a Jesús, no quieren el evangelio. Y es algo tan tremendo que dice uno, entonces, ¿hasta para cuándo va a venir? Yo espero que sea pronto, porque Él viene pronto. Pero dice la palabra que la cosecha tiene que estar, ¿cómo? Entonces sí está aquí, ¿verdad que sí? Vamos a brincarnos hasta el versículo 29. Dice la palabra: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán en el cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No dice las potencias de la tierra, dice las potencias de los cielos. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿con qué? Con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos y desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí es cuando el Señor viene. Si usted lee después en todo lo demás, una de las cosas que allí me está diciendo la palabra es que yo necesito 3 cosas para saber qué es lo que tengo que hacer para obtener la madurez. 1, oración. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Por qué se insiste tanto en orar? Una de las cosas que yo hago es, tengo mucha comunión con mi esposa. Platicamos, estamos platicando mucho. ¿Qué hay allí? Comunión, hay comunicación. También tenemos intimidad, porque hay ¿qué? Comunicación. Y en todo eso, ella y yo tenemos una intimidad. Hay cosas que nos platicamos, hay cosas que nomás ella y yo estamos en nuestro corazón en un sentir. Y esa es la oración con Dios. Usted tiene oración con Dios, usted tiene intimidad con Dios. Dios quiere darnos eso. La Biblia dice allí que uno, como cuando siembra la semilla, no se da cuenta qué es lo que pasa, pero hay lluvia y esa lluvia riega allí la semilla, y la semilla crece. Dice, primero hay raíz, hay un tallo, hay flor y luego hay un fruto. Y todo viene sin que el que siembra se dé cuenta de cómo sucede. Pero la tierra sabe, pero el Señor sabe, y Él sabe cuándo debe de ya dar tierra, en la mañana, en la tarde, cuándo ya dejar de dar. Y hay muchos que en antiguo, para los jóvenes, ahorita yo veo que hay muchos sembradíos y dice, mira, ahora está lleno de esto y luego está lleno del otro, y hay sembradíos y sembradíos. Sinaloa es una de las ciudades de los estados que más producen para todo México, y en Estados Unidos, California es de los que más producen de alimento para todo Estados Unidos y muchas partes del mundo. Imagínense, estamos en una tierra muy fructífera, pero ¿cómo lo riegan? Esperando la lluvia. Es controlado.
hay agua y sacan agua y riegan según ellos quieren. Aquí la vid se da mucho. Hace un año estuvimos por ahí en la vid viendo y nos decían que si llovía, en ese momento si llovía se podía echar a perder su cosecha. ¿Por qué? Porque ellos tienen que regular cuánto y cuánto sí y cuánto no. Ellos saben cuando el fruto está maduro y lo cortan, pero ellos lo hacen porque hacen lo que Dios hace cuando antes no se podía sacar el agua así como ahora la sacan. Jesús sabía todo eso. Dios sabe cuánto mi corazón está en fruto. Imagínate, yo quiero que todos tengamos esa madurez. Yo soy el labrador. Ahora sí, a ver, tú ya vas muy atrasado. Ahora tú vas muy adelantado. Ahora tú espérate. Oye, tú ya te me estás echando a perder en el fruto. Pues no, ¿verdad? Imagínense. Si yo tuviera el control de cada uno de ustedes, no. Yo no tengo el control de su crecimiento, pero ¿quién sí lo tiene? Dios. Amén. ¿Qué necesitamos? Número 1, oración. Cuando yo, intimidad con Dios. Número 2, la palabra. La palabra. La Biblia. ¿Cómo va a haber a mí? ¿Cómo voy a tener yo un crecimiento? ¿Qué es la palabra? ¿Qué representa la palabra? La palabra es el agua. Ahora sí, vamos a leer Efesios, capítulo 5, versículo 26. Léalo conmigo. Efesios capítulo 5, verso 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra, Efesios 5, 26. Léalo conmigo. Vamos a leer un versículo antes. Efesios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 25. ¿Qué dice el 25? Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. ¿Para qué? Así como ¿quién? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia. ¿Para qué? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 6, 26. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué más? Habiéndola purificado, no el 26, habiendo purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué representa el agua entonces? La palabra. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es el agua. ¿Qué hace crecer el fruto o la semilla? El agua. Y si no hay agua, no crece. Entonces, ¿necesito la palabra? Sí, porque ¿qué es la palabra? El agua. Para yo crecer. ¿Y cuál es nuestro deseo? Pues hay escuela de ministerio. Hoy se acaba el ciclo de la escuela de ministerio y va a empezar un ciclo nuevo el miércoles en la mañana. Para los que puedan hacer, es un ciclo un poquito express, ¿sale? Porque este ciclo lo vamos a tener que grabar y filmar para otros que nos lo están pidiendo de fuera. Entonces, miércoles son 2 clases, son 2 cursos por clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué insistimos en la escuela del ministerio? Porque necesitamos agua. ¿Amén? ¿Para qué? Para que la semilla crezca y dé fruto y esté maduro. ¿Estamos? Es que a lo mejor alguien vio que estaba sudando, pero yo pensé que hasta que no me vieran que prendiera los abanicos. Vamos a leer otro versículo. Aquí quiero que, ahí mismo dice la palabra, versículo 27, el último versículo del 27, dice, ¿a fin de qué? Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? En pocas palabras, que fuese madura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, la iglesia en esa madurez, dice la palabra, que es necesario que Él venga y haya una cosecha de muchas almas, una cosecha donde tú y yo estemos sabiendo que hay una madurez en mi vida.
que Jesús puede venir y ante cualquier tribulación de las que habla ahí, de guerras, de que si viene otro y que dice que Él es el Cristo y que aunque haga milagros y aunque haga señales, yo voy a decir, este es de lo que mi Señor, mi Dios hablaba. Yo no voy a ser engañado. Amén. Dios quiere maduros. ¿De hecho? ¿Sabe cuándo es en el mundo cuando dicen que está uno maduro? ¿A qué edad dicen cuando uno está maduro? Bueno, a mí me dijeron que a los 30. ¿Amén? ¿Por qué me dijeron que a los 30? Cuando yo cumplí 30 años, me dijeron, ya te caíste del árbol. Y yo, ¿por qué? Dice, sí, ¿no te sabes ese? No, dice, se cayó una manzana, todas las manzanas estaban ahí arriba y de repente se cae la manzana y todos se empiezan a reír. Todas las que están en el árbol se empiezan a reír porque se cayó una manzana. Y el que se cayó voltea para arriba y les dice, inmaduras estas. Ya cuando se ríen de usted, dice, entonces ya usted está maduro. Y ese es el punto para mí en muchas ocasiones. Quiero platicarle algo, y estoy por terminar, le voy a pedir el teclado que venga. Hay un pastor que en una ocasión escuché yo su ministración y me gustó mucho. Dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sale? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Tuvimos la escuela de ministerio, el ciclo anterior, y vimos un libro. Este libro se llama Las Fiestas de Israel. Es después de los 4 libros de la escuela de ministerio, empezamos a tomar ese libro de las Fiestas de Israel. No vamos ni a la mitad, quiero decirle que apenas llevamos una tercera parte. Lo suspendimos porque yo vi que hay muchos que ya están tomando eso y hay muchos que están atrasados. Y en ese libro de las Fiestas de Israel vimos el principio contextual. ¿A qué se refiere el principio contextual? Dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 10, en el versículo 7, algo, no me lo pongan en el de espérenme tantito. Dice la palabra, ahí viene un versículo que en muchas ocasiones nosotros solamente tomamos una parte de ese versículo. Y hay un riesgo en tomar esa parte de ese versículo. El pastor platicaba y decía, en la casa, después de comer, teníamos una cajita así, con muchas tarjetitas. Y tenían un versículo bíblico. ¿Alguien los tiene, verdad que sí? ¿Qué hace uno? Agarra el libro, el de este, lo lee y ya. Dice, teníamos un ejercicio, dice, después de comida, en el postre, teníamos de que alguien sacaba esa tarjetita, leía el versículo. Dice, yo muchas veces lo sacaba y no entendía ni lo que decía, pero platicaba a mi papá y mi mamá y mis hermanos y pues yo lo volví a meter. Dice, pero un día agarré uno yo y me tocó a mí y cuando lo saqué dice, haz todo lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Y él dice que él se quedó, dice que todo lo que yo haga, que me venga a mano, que yo lo haga porque Dios está conmigo. Y entonces él dice que esa palabra le impactó tanto que dijo, dice que Dios está conmigo y que yo puedo hacer todo lo que me viniera a la mano. Dice, no, ese día yo salí creyendo que Dios estaba conmigo. Y empezó a salir y empezó a hacer cosas y fracaso tras fracaso, trampa tras trampa en que se metía. Y entonces él dijo, bueno, pues ¿no dijiste que tú ibas a estar conmigo? Así decía esa tarjetita, ¿verdad? Haz todo lo que te viniera en la mano porque Dios estará contigo. Es un texto sin contexto. Y entonces él habla con su papá. Dice, papá, ¿por qué ese aquí dice? Y mira, me ha ido más peor que como estaba.
Y entonces el papá le dice, pues lee la Biblia, lee ese versículo, pero desde el principio. Y ahora sí, fíjese lo que dice. 1 Samuel 17, dice la palabra. Si ya lo tiene, ahora sí, si me lo ponen, por favor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Aquí dice algo importante. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y cuando te hayan ¿qué? Sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios... pero ¿qué necesitaba pasar antes? Unas señales. Y entonces él dijo, ¿cuáles señales? Y él mismo empieza a escudriñar más atrás y se da cuenta que realmente era el llamado del rey Saúl. Y ahora se da cuenta que todas esas señales él no las había hecho. Imagínese un hombre que está buscando unas asnas de su papá y de repente no las encuentra. Él dice, voy a ir con un profeta. Ahí está Samuel. Dios en ese momento a Samuel le dice, te voy a mostrar quién es el rey. Y entonces viene Saúl a la casa de Samuel y Samuel, pásale, haz de cuenta que lo estaba esperando. Y Saúl así como que sorprendido, no hombre, recuéstate, tú no te preocupes, las asnas están bien. Y él dijo, caray, sí sabía lo que yo venía. Al día siguiente le prepara la mejor comida y lo pone en la cabecera. Dice, ¿cómo? Estoy aquí como siendo atendido como un rey. Sí, desde allí ya Dios le estaba diciendo. Samuel le preparó la mejor carne. Le dijo al cocinero, ¿te acuerdas de la carne que te dije ayer? Imagínese a Saúl escuchando. O sea, desde ayer él sabía que yo iba a estar aquí. Dice, prepárala porque es para él. La mejor carne. De repente Samuel le dice a Saúl, mira, no te preocupes, la asna está bien, tu papá está preocupado por ti, pero hoy que partas te vas a topar con 3 hombres. Uno de ellos llevará un cabrito, otro llevará vino y otro llevará pan. El que trae pan te dará 2 piezas, tómala de parte de él. Después te encontrarás, dice, eso sucederá en el sepulcro de Raquel. Después te toparás con una compañía de profetas, allí en donde están los filisteos. Allí te toparás con los profetas y allí tú profetizarás junto con ellos. Y entonces serás mudado en otro hombre. Y ya me lo quitaron, cuando te sucedan todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano. Porque este ejemplo me gusta mucho? Porque Saúl iba a ser un rey. Saúl iba a tener un negocio muy grande. Saúl iba a ser el mejor empleado de Dios. ¿Qué necesitaba Saúl? Un crecimiento antes de llegar a una madurez. ¿Dónde me dice la palabra? Yo aprendo mucho de gente mayor que yo. Yo aprendo mucho de ellos. Me dan de su pan. Me dan de ese pan que Dios les da. Y yo como de ese pan de ellos. Y yo me deleito con ese pan que ellos me entregan. Porque el pan que Dios me da a través de ellos es delicioso. Yo nunca menosprecio a alguien más maduro en la palabra que yo. Jóvenes, necesitamos aprender. En la palabra me dice que hay gente madura, que hay gente más grande que yo, que me enseña. De ellos yo debo de comer el pan. Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, uno de ellos te dará 2 panes, tómalos de parte de él. Saúl debería de aprender de gente experimentada. Tristemente, ahorita los jóvenes dicen, no, los maduros ya son antiguos, no saben ni usar el teléfono. No, saben hacer muchas cosas. Todavía le dice, cuando veas a los profetas caminar allí y que van hacia otro lado, te vas a juntar con ellos. Muchos de ellos eran jóvenes.
dos cosas que Él está diciendo. La siguiente cosa que Él está diciendo: allí escucha la palabra profética, acércate con los que profetizan, escucha lo que Dios quiere decir cuando alguien está profetizando, porque allí tendrás visión, porque sin visión el pueblo se desenfrena. Necesitas visión, necesitas lo profético. Pégate con ellos. Tenemos jóvenes que no quieren ni con los adultos ni con los de profecía. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos quieren y no les funciona. Ahí está en la palabra. Y allí son cosas que nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Busca la palabra. La palabra es agua para tu vida. Habrá madurez cuando la tengas. Amén. Habrá fruto en tu vida. Dice que me acordé de un pastor, se apellidaba Anacondia. ¿Alguien se acuerda de él, de Anacondia? ¿Cómo se llamaba? Carlos Anacondia. Dice que en una ocasión él iba volando en un vuelo, en un avión, y que el avión se empezó a mover. Y dice que dijo, se va a caer este avión. Y todos gritando ahí, todos en el avión gritando. Él ya murió, ¿verdad? ¿No? ¿Sigue vivo? Dice que en una ocasión, dice, en ese vuelo, él dijo: Señor, ¿tú dices que estás conmigo? Y pues el avión tú siempre dijiste que ibas a estar conmigo. Imagínate, tú vas en este avión. ¿Cómo va a pasar que si se cae el avión van a decir: se cayó Dios y se murió en el avión? Dice: no, Señor, tú vas conmigo. Y dice, en ese momento, dijo, el avión no se puede caer porque aquí voy yo y Dios va conmigo. Dice, me acosté, recliné el sillón y me quedé bien dormido y amanecí y terminamos en el lugar donde íbamos a llegar. ¿Usted cree en la palabra? ¿Cree que Dios está contigo? ¿Sí crees que Dios está contigo? Y si de repente en el negocio tú ves al dueño del negocio temblando porque se va a caer el negocio, ¿qué le tienes que decir? No, jefe, despreocúpese, aquí yo estoy trabajando. Dios no se puede quedar sin chamba, porque aquí estoy yo. Amén. O sea, imagínese lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Se va a caer el negocio? No, ¿cómo se va a caer? Pues aquí estoy yo. ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos entender que donde usted esté, Dios está. Pero esto se logra no con una predicación, se logra con una fe en mi corazón, saber que Dios siempre está conmigo. Y vaya a donde yo vaya, yo soy un agente de cambio. Amén. Haga lo que haga. Señor, va a quebrar tu negocio. Van a decir que tú eres uno que fracasó en su negocio. No, al contrario. Porque el Señor está en este negocio, mi negocio no fracasa. ¿Estamos aquí? Si yo creo cada una de las cosas de la palabra que Dios me está diciendo, quiero que veamos cuándo en mi vida debo de saber que hay madurez en mi corazón. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Debo de saber que si hay sabiduría en mi vida, y yo puedo llegar a esto, dice la palabra, versículo 13. Dice la palabra, ¿quién es sabio? Léalo junto conmigo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usted no va a ir con su jefe y decirle, no, jefe, aquí yo. No, manso. Amén. En mansedumbre. Versículo 14. Ojo cuando uno no tiene la sabiduría de Dios. Si tienes celos amargos
No voltea a ver a nadie aquí, por favor. Todos así, directito a la palabra. Y contención en vuestro corazón. O andas ahí de peleonero con otro. Dice, no te enorgullezcas ni mientas contra la verdad. Hay dos cosas que Dios me habla: celos amargos y contienda. Dice la palabra que esta sabiduría no es la que viene de Dios, de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. No contiendas. No pelees. Pedro se dio cuenta. Pedro supo, dijo, cuando Jesús estaba allí y lo estaban golpeando y le estaban haciendo todo lo que estaban haciéndole, él cerró su boca. Él no contendió. Él cayó. No contiendas. Sé sabio. Hay celos amargos, hay celos. Dice el Señor, no. Necesitamos sabiduría. Sí, todo esto se ve en la escuela de ministerio. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, lo junto conmigo. ¿Después qué? Pacífica, amable. ¿Qué más? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pase la alabanza. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, el fruto de un maduro, se siembra en paz. ¿Para quiénes? Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales también combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿El Espíritu Santo está usted? Sí. Diga, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Y Jesucristo es mi Salvador. Ahí está el Espíritu Santo. Él da mayor gracia y Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo veo el propósito de Dios en mi vida, es que haya una madurez en mi vida, que yo sea maduro, que no esté batallando con los mismos problemas que batallo todo el tiempo. Vamos a romper círculos. Amén. Vamos a romper círculos. En la clase de fundamentos hay 2 personas tomando el curso, pero hay 2 oyentes. Que ya a lo mejor antes habían tomado el curso. Y cuando me dijeron que si querían entrar, le digo, sí, adelante. Pues yo dije, a lo mejor no tuvieron nada que hacer, pero no tenían que estar aquí a las 9. Como oyentes estuvieron terminando el curso. ¿Fue una bendición? Sí. Porque siempre el conocimiento de la palabra de Dios es una bendición. Para alcanzar madurez. ¿Para alcanzar qué? Madurez. No quiero que me malinterpretes. Yo sé una cosa. Dios conoce
tu corazón. Y Dios sabe que va a haber una madurez y que vas a dar fruto. Pero mientras muchos en otras partes no estemos tomando la palabra, la sabiduría de Dios, Dios va a llevarlos a un crecimiento, a una madurez. Porque cuando esté lista la cosecha, Dios dice, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ponernos de pie. Toma un minuto. Cierra tus ojos y toma un minuto. Para decirle al Padre que quieres conocerlo más, que quieres buscarle más, que anhelas tener más de su palabra, que anhelas que tus hijos, aún por jóvenes o por pequeños que estén, no sean como un Pedro en un futuro, como un Pedro que le negó, como un Pedro que huyó, que a lo mejor pudiera ser muy entrón, sino que tanto nuestra vida como la de nuestros hijos sean hijos que conocen su palabra, sean hijos que tienen temor de Dios, que son maduros, y que hay muchas cosas que a lo mejor no tengo yo que decírselas, sino que simplemente escuchando la palabra de Dios, Dios traerá crecimiento a su vida. Yo no sé cómo Dios actúa en el corazón de cada uno, sé cómo actúa en el mío. Sé cuando Dios me reprende y me dice, hiciste mal. Sé cuando Dios me exhorta a cambiar algunas formas y áreas en mi vida. Sí conozco cuando a mí el Señor me hace madurar, pero en otros no lo sé, solo Dios lo sabe. Yo solamente sé una cosa, y así lo dice la palabra, que el sembrador, el que siembra, ni siquiera sabe cómo sucede, pero él siembra y cuando ve el fruto maduro, él cosecha. El único que sabe cómo es tu crecimiento es Dios. Necesitamos orar, necesitamos conocer su palabra. Y conociéndole, tú le vas a adorar. Y habrá esa madurez, porque tú no solamente profetizarás, sino serás mudado en otro hombre, en otra mujer. Dile, yo lo creo, Señor. Dile, esta palabra es para mí, dile. Otra vez, díselo al Señor, esta palabra es para mí, dile, Señor. Yo quiero alcanzar esa madurez.